Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a hablar de Adif Master. Es un programa muy simple de usar y muy eficaz. Como ven, acá tenemos los campos de Adif, convencionales. Acá nos dice la estación nuestra y es muy útil para poder editar, sacar campos que no queremos utilizar, para cuando cometemos un error y queremos reparar el ADIF. Por ejemplo, acá yo copié en esta carpeta 3 copias de un archivo, de distintos archivos ADIF, y ahora ven que acá tengo uno barra alfa y otro barra alfa. Bueno, lo que voy a hacer va a ser unirlos. Entonces voy a venir a File, a esta opción de acá, y voy a elegir el otro ADIF, que es este. Acá ven que me dice el nombre, 21 de octubre. Acá voy a elegir este y ahí me lo unió. Si quiero edito, con doble clic, completo los campos que me faltan. Si quiero la columna distancia, la borro. Borro la columna. Si quiero borrar una fila, me paro acá en el primer campo, queda en naranja y pongo delete row. Si quiero acá puedo editar la licencia, la puedo cambiar. Si quiero borro el campo de grid. País. Puedo borrar también estas columnas si quisiera achicar el ADIF y dejarlo con los datos básicos. Operador lo saco. Lo puedo ordenar de acuerdo a un campo. Acá está ordenado por fecha. Yo si quiero lo ordeno a la inversa. No me va a alterar los otros campos. Si quiero puedo chequearlo de que esté correcto con este botón que está acá, y ahí voy a saber que está listo para guardar y no tengo que corregir nada. Otra cosa que puedo hacer es borrar, por ejemplo, los comentarios. Selecciono, borro, y vamos a suponer que estoy haciendo QSLs y quiero ponerle a todos los campos lo mismo. Por ejemplo, acá yo puedo pintar todas las de abajo, me paro acá, clic derecho, reemplazar en selección, copio, pego y pongo Anytext, reemplazar, y ahí me copió todo. Cierro. Quiero agregar un campo que no está, insertar columna, y podemos agregar el campo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, vamos a elegir todas las etiquetas que hay. Puedo poner, por ejemplo, banda de recepción, seleccionar, y acá pongo la banda en que lo recibí si estuviera trabajando cruzado. Este ítem lo voy a borrar, que no lo voy a utilizar. Y si no, lo puedo cambiar y puedo poner el QTH. Después otra cosa que podemos hacer en un log largo es buscar un contacto. Por ejemplo, vamos a buscar
3 delta 2 unión cierra unión, y ahí me lo encontró. Después vamos a file, guardar como, y acá le puedo poner L1 cop alfa corregido, guardar, cierro, y si lo abro acá está tal cual lo dejé. Otra función interesante es que por ahí tuvimos un error en la hora y tenemos un desfasaje. Ahora ordeno la diff por tiempo. Acá en time pongo ordenar por esta columna, y si quiero le cambio el tiempo porque por ahí tuve un error. Selecciono todo y vengo a esta herramienta que dice arreglar valores de tiempo, y le pongo que en la selección, fíjense, fíjense acá que dice 7 horas 8 minutos 15 segundos. Le voy a decir que en time on, que es la que está seleccionada, destildo esta, le agregue 1 minuto a todo lo que está seleccionado. A ver, 1 minuto. Ahí está. Ahí me subió todo 1 minuto. Y a este selecciono, le voy a decir, voy a Tools, acomodar valores de tiempo, y le voy a decir que le sume 3 minutos a todo lo que está en la selección. Fíjense, se tiene que ir a 12. Perfecto. Después podemos acomodar visualmente los valores que nosotros queremos de texto. Tiene varios campos para seleccionar y para personalizar la vista principal del programa. Esto era esto para chequear, esto para buscar. Si nosotros queremos deshacer los cambios que hice recién, por ejemplo, ahí vamos retrocediendo o vamos avanzando, y cuando nosotros consideramos que está correcto ya lo podemos guardar. Venimos a guardar y ahora lo volvemos a guardar y tenemos perfectamente editado nuestro archivo ADIF. Espero que les sirva. Cualquier duda la dejan en los comentarios. 7.3